¿Te imaginas afirmar que los hombres aceptan ir a la guerra y someter su cuerpo al Estado solo porque a cambio se les permite ser los dueños absolutos de sus mujeres cuando llegan a casa? Suena locura, ¿verdad? Pues agarraos, porque esta es exactamente la pirueta mental que defiende el artículo de opinión que vamos a ver. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un artículo publicado en El País, que toma como punto de partida una noticia reciente: la polémica en Alemania por una ley sobre el servicio militar que obliga a los hombres a rellenar un formulario sobre su actitud e informar de su localización. Lo que podría haber sido un debate interesante sobre por qué en pleno siglo XXI se sigue sometiendo exclusivamente a los varones al reclutamiento para la guerra, se convierte en un relato asfixiante y delirante. La autora sostiene que existe un pacto implícito donde el hombre va a dejarse matar al frente a cambio de poder someter a su mujer cuando llega a casa. En el vídeo de hoy vamos a desmontar este despropósito punto por punto. Veremos cómo esta visión no solo ignora la realidad histórica y jurídica, falseando el papel de la mujer a lo largo de los siglos, sino que reduce la inmensa tragedia de la guerra a un simple eslogan de camiseta. Vamos a contrastar esta falta de empatía y esta ideología fanática con lo que realmente empuja a los seres humanos a ir a la guerra. Poneos cómodos, que empezamos. Para poneros en contexto, el artículo de Nuria Lavari arranca comentando las recientes medidas sobre el servicio militar en Alemania. Básicamente, cuenta que se ha establecido una normativa donde los hombres de entre 17 y 45 años están obligados a rellenar un formulario sobre su actitud militar, pasar un reconocimiento médico y dar sus datos para estar siempre localizables en caso de guerra. El detalle clave aquí es que a las mujeres también les mandan el formulario, pero para ellas responder es totalmente opcional. La autora termina este primer párrafo haciendo una reflexión pues bastante sensata. Se pregunta por qué a nadie en Europa le escandaliza que se obligue exclusivamente a los hombres a ir a la guerra. Hasta aquí, pues no hay nada que decir. Estoy completamente de acuerdo. Como estamos hablando de Alemania, vamos a aprovechar y ver cómo se regula en España. La Constitución española, en su sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, establece en el artículo 30 que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Y los españoles, lógicamente, incluye tanto a los hombres como a las mujeres. Si vamos ahora a la Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la carrera militar, se dice que en el artículo 123, incorporación de reservistas, en el punto 2, si el Consejo de Ministros prevé que no quedarán satisfechas las necesidades de la defensa nacional con las medidas previstas en el apartado anterior y considera necesaria la incorporación de un número mayor de efectivos a las Fuerzas Armadas, solicitará del Congreso de los Diputados autorización para la declaración general de reservistas obligatorios. Esto es, en caso de guerra, cómo puede el gobierno movilizar a los ciudadanos para convertirlos en militares. El capítulo 3. ¿Qué es un reservista obligatorio? Pues el gobierno nos dice que una vez obtiene la autorización del punto anterior, mediante un real decreto, va a establecer las normas para la declaración general de reservistas obligatorios. Y nos dice que afectará a los que en el año cumplan una edad comprendida entre 19 y 25 años. O sea que, salvo que en ese real decreto ampliara esta edad, va a afectar a los que tengan entre 19 y 25 años. Por último, la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, en su artículo 29, nos dice que el derecho y el deber de los españoles a defender España, conforme al artículo 30 de la Constitución, consiste en una incorporación de ciudadanos a la defensa que se apoyará en el principio de contribución gradual y proporcionada a la situación de amenaza que sea necesaria afrontar, mediante la incorporación a las Fuerzas Armadas de los reservistas que se consideren necesarios. Por tanto, y vista la normativa, podemos concluir que en España serán llamados a filas en caso de conflicto bélico tanto los hombres como las mujeres. Para hacer la lectura del artículo mucho más interesante y no infringir reglas de copyright ni tener problemas, lo que voy a hacer es ir haciendo yo pequeños resúmenes del artículo y, usando el derecho de citas, voy a cambiar la voz para meter una voz femenina como la de la autora que nos diga exactamente las partes más importantes. Así que vamos a ello y espero que os guste, porque ahora empieza lo bueno.
En este segundo párrafo, el artículo plantea una reflexión muy profunda sobre lo que realmente significa el servicio militar obligatorio para los varones. No se trata solo de un trámite burocrático, sino de un acuerdo donde el individuo cede su autonomía, tal y como apunta el texto. El pacto implícito en esta medida es que el cuerpo de los hombres pertenece al Estado y, por tanto, a la ley. Esto nos lleva a una paradoja brutal. En una Europa que se enorgullece de defender los derechos individuales, resulta que a los hombres se les permite pensar libremente, pero no decidir sobre su propia integridad física si hay un conflicto. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué no vemos manifestaciones masivas de hombres en contra de esto? La autora nos da una respuesta cruda basada en las estructuras de poder tradicionales. La razón por la que los machos aceptan someter su cuerpo al Estado es porque hay una contrapartida implícita en esta exigencia, y es que cuando llegan a casa, ellos son la ley. Es decir, el texto argumenta que históricamente se ha tolerado esta sumisión pública al Estado a cambio de mantener el control y la autoridad en el ámbito privado y familiar. El artículo remata esta idea con una conclusión demoledora sobre cómo se reparten los cuerpos. O dicho de otra manera, el cuerpo de los hombres pertenece al Estado, pero en contrapartida, el de las mujeres pertenece a los hombres. Aquí comienza la pirueta con doble mortal y tirabuzón. ¿Cómo se puede llegar del primer párrafo a la conclusión que acabamos de ver? Que nos dice que los hombres ceden su cuerpo al Estado a cambio de que el cuerpo de las mujeres les pertenezca cuando llegan a casa. Hay algo que se escapa a toda esta lógica. Además, es una afirmación para la que la autora no da ningún tipo de respaldo o dato. Lo digo yo y punto. En primer lugar, esto en la actualidad no es real ni jurídica ni socialmente. Y si alguien piensa lo contrario, lo puede poner abajo en los comentarios. Yo voy a pasar ahora con 4 ejemplos a demostrar cómo esto en la realidad no solo no se da, no solo hay una equiparación entre hombres y mujeres, sino que son los hombres los que en realidad están en condiciones de desigualdad. El primer punto que vamos a ver es la Ley Orgánica 10/1995 del Código. El artículo 153 que regula el maltrato. En el punto 1 se establece que cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer, se castigará con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. En el punto 2 se establece que, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior, el autor será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año. La desigualdad aquí se encuentra en la pena mínima, mientras que para el hombre se aplica una pena de prisión de 6 meses, para la mujer se aplicaría una pena de prisión de 3 meses. En el delito de amenazas que se regula en el artículo 171, vemos que en el punto 4 se nos dice que el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días. Y en el punto 7 se nos dice que fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con una pena de multa de 1 a 3 meses. O sea que para el varón hay una pena de prisión de 6 meses a 1 año, para la mujer una pena de multa de 1 a 3 meses. Y lo mismo ocurre con el artículo 172, delito de coacciones. Podemos ver que la estructura es la misma. 2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa o mujer será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 1 año, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Y en el artículo 3 se nos dice que fuera de los casos anteriores será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 meses. El artículo 171 y 172 funcionan exactamente igual. A continuación vamos a ver la asimetría jurídica de la detención policial. Como aquí el tema de los artículos y las leyes era bastante más complicado, he optado por mostrarlo en esta infografía. Vamos a centrarnos en las 2 columnas. La sección 2 nos va a mostrar el proceso de detención frente a una denuncia común. Y la sección 3, el protocolo excepcional en violencia de género. Si estamos frente a una denuncia común, se presenta la denuncia
La policía la valora y decide si aplica el principio de libertad o no. El resultado suele ser que el investigado es citado para comparecer ante el juez en los próximos días y no pisa el calabozo salvo que la policía detecte un riesgo extremo de fuga. En el protocolo excepcional de violencia de género comienza con la denuncia de la mujer contra la pareja o expareja varón, se activa el sistema Biogen en que se realiza una valoración del riesgo inmediata que se basa en el testimonio. A partir de esa valoración se decide y si el riesgo es mayor que bajo, que es el mínimo que hay, se aplica la detención obligatoria. ¿El resultado cuál es? Un ingreso inmediato en el calabozo donde puedes estar hasta 72 horas antes de ver al juez. Si nos vamos ahora a la sección 4, podemos ver las consecuencias jurídicas inmediatas entre una denuncia común y una denuncia por violencia de género. En cuanto a la presunción de inocencia, en una denuncia común tiene plena vigencia. Hay que investigar si es cierto o no aquello de lo que se acusa. En el caso de una denuncia por violencia de género, se suspende y se detiene de forma preventiva. El paso por el calabozo es excepcional en una denuncia común, pero en la denuncia por violencia de género se convierte en sistemática. Y las medidas cautelares en una denuncia común se adoptan después de una valoración judicial y en una denuncia por violencia de género son de carácter urgente y automático, que suponen salir del domicilio de la pareja, orden de alejamiento, etc. Además, hay que decir que este protocolo ha sido validado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 59/2008, consolidando la simetría en el trato procesal basándose en el sexo del denunciado en el ámbito de la pareja. El tercer punto que vamos a ver es la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En primer lugar, quiero mostraros de la página del INE los asalariados del sector público por sexo. Como podéis ver, tenemos que los hombres en marrón son prácticamente 1,5 millones de funcionarios, mientras que las mujeres son 2 millones. Es decir, que hay 500,000 de mujeres más en la administración pública que de hombres. Teniendo en cuenta este dato, por favor, quiero que veáis lo que se establece en esta Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en relación a la administración pública. El artículo 11 nos habla de acciones positivas. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Y además, en el artículo 51, criterios de actuación de las administraciones públicas, en el apartado A se nos dice remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Sacad vuestras propias conclusiones. Por último, y perdón por que aparece estropeado en el PDF, vamos a ver un tema que es la jubilación y la diferencia de esperanza de vida. A mí este punto me parece una chorrada, pero lo he traído a colación porque muchas veces en los medios de comunicación y desde las instituciones se nos sacan puntos que van en la misma medida. O sea, el hecho de que las mujeres vivan más que los hombres, no tiene sentido que fuéramos los hombres a reclamarles que cobremos más pensión porque ellos viven más y teóricamente reciben más pensión que nosotros. O sea, el derecho a la pensión es neutro, ¿vale? Pero la ley ignora el dato biológico de la esperanza de vida. Aquí en el INE, ¿qué podemos ver? Pues si miramos aquí abajo, vemos que la brecha de género a favor de la mujer en la esperanza de vida al nacimiento es de 5,5 años en España. Es decir, que la mujer vive 5,5 años en promedio más que el varón, por lo que lógicamente se entiende que va a recibir más pensión que un hombre. Como os he comentado antes, yo no vería sentido ir a reclamar este tipo de cosas a las mujeres, pero es que muchas de las reclamaciones que se hacen por parte del feminismo van en esta línea. Esto en cuanto a la situación actual.
Respecto al pasado, tenemos el cliché de que la mujer ha sido siempre una eterna menor de edad. Para desmentirlo voy a contar con la medievalista francesa Regine Pernot, que nos va a explicar por qué lo que expone la autora es una falacia. Si miramos a la época feudal, un periodo que abarcó 1000 años, este supuesto acuerdo se desmorona por completo. En este tiempo, las mujeres gozaban de una autonomía económica, social y política que desmiente su estatus de propiedad. Para empezar, las niñas alcanzaban la mayoría de edad a los 12 años y los varones a los 14, es decir, 2 años más tarde. Las mujeres no solo administraban bienes y dirigían feudos, sino que votaban exactamente igual que los hombres en las asambleas urbanas y en los municipios rurales. Personajes como Leonor de Aquitania o la Reina Blanca de Castilla ejercen un poder político absoluto, administran justicia y negocian la paz igual que cualquier hombre de su época, mientras que las mujeres del pueblo llano ejercen oficio, regentan comercios e incluso practican la medicina. El error fundamental del texto es proyectar a toda la historia y a nuestro presente una mentalidad opresiva que en realidad pertenece a una época muy específica y posterior, el resurgimiento del derecho romano y la posterior legislación burguesa de los siglos XVIII y XIX. Son códigos muy posteriores, como el napoleónico, los que barren las libertades adquiridas por la mujer y las recluyen en casa. Por lo tanto, sostener que los hombres europeos de hoy aceptan someter su cuerpo al Estado a cambio de poder someter a sus mujeres en casa es algo que es negar la realidad de nuestras democracias actuales y falsificar la historia. El servicio militar obligatorio exclusivamente masculino, que aún sobrevive en algunas partes, no es la oscura contrapartida de un patriarcado doméstico encubierto, sino un anacronismo institucional, un residuo del pasado del que los estados modernos sencillamente aún no se han atrevido a desprenderse. Y para poder conocer más a Regine Pernot, la traeré en siguientes vídeos. La siguiente parte del artículo me parece tan interesante y tan fundamental que voy a citar este párrafo íntegramente. Vamos a escucharlo. Querido varón, es usted casi libre, dice el Estado. Puede usted tener libertad de pensamiento siempre que su culo esté geolocalizado y sumiso. Haga lo que quiera con su alma y su dinero, pero recuerde que su cuerpo es solo mío. Que es exactamente lo mismo que el varón sometido exige a su mujer cuando llega a casa. Puedes salir e ir con tus amigas, pero que yo sepa dónde estás, que respondas a mis llamadas en el acto, que te tengas siempre localizada. Porque, querida, eres libre de votar, pensar y hasta ganar tu propio dinero. Pero nunca olvides que tu cuerpo me pertenece. Querida Nuria, lamento profundamente si el asfixiante retrato que haces del varón controlador está basado en tu experiencia personal o en tu entorno más cercano. Es una lástima tener que lidiar con dinámicas tan tóxicas, y es humanamente comprensible que, si esa ha sido tu realidad, acabes viendo el mundo a través de ese cristal. Es cierto que la familia de sangre no se elige, pero cometes un error de bulto al elevar un entorno abusivo a categoría sociológica universal. Afortunadamente, las amistades, las parejas y los círculos en los que nos movemos sí se pueden elegir. Por eso, en lugar de proyectar el fantasma del amo absoluto sobre la inmensa mayoría de los hombres, que hoy conviven, construyen y aman desde el respeto y la igualdad, quizás el paso más liberador no sea atacar a todo un género, sino sanar tu entorno y elegir mejor de quién te rodeas, porque al final hay una línea muy clara entre una mala experiencia personal y un eslogan político diseñado para hacer daño. Créeme, ahí fuera, lejos de esos esquemas trasnochados que describes, la realidad masculina es infinitamente más sana, libre y respetuosa. Llegados a este punto, la autora plantea que el trato histórico se ha roto. Exigir a los hombres que den su vida por el Estado resulta absurdo en la sociedad actual, porque las mujeres ya no aceptan ese rol de sumisión en el hogar ni en la vida pública que servía como recompensa para el varón. Las reglas del juego han cambiado tanto que, en un conflicto, ese mismo hombre podría acabar recibiendo órdenes de una mujer con mayor rango militar. Ante esto, la pregunta es inevitable. Si el pacto ya no les beneficia, ¿por qué los hombres siguen aceptando esta sumisión al Estado? La respuesta la encontramos en la propia trampa del machismo. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Por qué son tan sumisos? Pues porque muchos obedecen a una ley injusta basándose en la glorificación de cualidades como el valor y aspiraciones como el heroísmo y la gloria que todavía alimentan la vieja ideología masculina. Nuria,
Hablemos claro. Resulta desolador comprobar cómo una visión tan enconada de la realidad puede secar la empatía hasta el punto de incapacitar a alguien para concebir que un hombre pueda arriesgar su vida por algo que no sea el ego, la sumisión ciega o un trasnochado afán de dominación. Asumes que si el varón no puede mandar en casa sobre la mujer, su sacrificio en el frente carece de sentido y se explica por una rabieta de ideología masculina y sed de gloria. Vamos a ver otra perspectiva. Chesterton nos dice que el verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Para entender esto, no vamos a teorizar, vamos a asomarnos a la historia y salir de los tópicos. Y vamos a ir a Alemania, pero a la de 1945. Con el Tercer Reich colapsando, Hitler ordena a los ejércitos 9 y 12 lanzar un ataque suicida contra las tropas rusas que cercan Berlín. Sabiendo que la orden era un delirio absoluto, aquellos soldados deciden desobedecer al Estado. Esos soldados a los que llamas sumisos en tu artículo, y optaron por retirarse hacia el oeste para poder rendirse a los aliados y salvar la vida. En su desesperada huida a través de los arrabales de Berlín, se encuentran con una marea humana de refugiados, mujeres, niños y ancianos aterrorizados que intentan escapar de los ejércitos rusos que cercan la capital. A aquellos soldados alemanes no les quedaba ni un gramo del heroísmo de postal del que nos hablas. Sabían que habían perdido la guerra. No había gloria que ganar ni ideología que defender. Su única oportunidad de sobrevivir era tirar las armas y correr a toda prisa para escapar de la pinza soviética que se cerraba sobre ellos. Y sin embargo, hicieron exactamente lo contrario. Lejos de abandonarlos, ambos ejércitos formaron un escudo protector alrededor de los civiles. Ralentizaron su propia marcha para moverse al paso agónico de los ancianos, las mujeres y los niños, desangrándose en cada kilómetro de bosque para mantener abierto el corredor por el que pudieran escapar. La inmensa mayoría de aquellas mujeres, ancianos y niños no eran suyas, no eran sus esposas, ni sus hijos, ni sus padres, pero sabían bien que podían haberlo sido. Aquellos hombres no se dejaron masacrar por obediencia a una ley injusta, ni porque anhelaran llegar a casa para dar órdenes a una mujer. Lo hicieron por una pulsión mucho más primaria, hermosa y trágica, que rompe el marco teórico del artículo, la voluntad inquebrantable de proteger a los vulnerables. Qué tristeza que en tu afán por deconstruirlo todo hayas olvidado el simple y puro amor. Para cerrar el artículo, la autora gira el foco hacia la postura de las mujeres, lanzando un ultimátum a los varones. Las mujeres somos los sujetos políticos menos manejables de este siglo, y el Estado lo sabe. Y solo falta que los héroes espabilen de una vez, den la espalda al machismo y se sumen a la rebeldía feminista. Al final, tendrán que elegir entre feminismo o muerte, ellos también. Terminamos el artículo y yo creo que es difícil concentrar tanta ceguera histórica y falta de empatía como hemos hecho. Vamos por partes. Primero, hablas de la discriminación de quedarse a cuidar a niños y ancianos en caso de guerra. Cuando los hombres eran enviados a despedazarse al frente, las mujeres no se quedaban atrás por pura sumisión o porque hubiera un complot machista contra ellas. Lo hacían por pura y dura supervivencia y también, como hemos hablado de los hombres en la batalla, por amor. Ellas asumen la hercúlea tarea de mantener las fábricas, los campos, los hospitales y las familias funcionando, porque te pareces olvidar que vivimos en familia, que los hombres tenemos madres, hermanas, mujeres e hijas, y que las mujeres tienen padres, hermanos, maridos e hijos. Cuidar de los vulnerables en tiempos de colapso no es una derrota patriarcal, es el pegamento de la civilización. Despreciar ese inmenso sacrificio histórico para que tú te puedas colgar hoy la medalla de sujeto político inmanejable es un insulto a millones de mujeres que sostuvieron el mundo entero sobre sus hombros mientras caían las bombas, ya fuera en el frente o en las ciudades. Ellas no necesitaban eslóganes vacíos, tuvieron el coraje real que tu rebeldía de escaparate parece no llegar a comprender. Y luego llegamos al clímax del delirio, feminismo o muerte. Una frase que cuanto menos es escalofriante, al final acaba sonando exactamente igual que aquello que dices combatir. Parece un viejo lema totalitario, patria o muerte, revolución o muerte, libertad o muerte. La verdadera empatía, esa que supuestamente defiende el feminismo que pregonas, consistiría en luchar para que ningún ser humano, sea hombre o mujer, sea enviado a morir contra su voluntad.
Sin embargo, decides utilizar la tragedia y la ecuación del reclutamiento forzoso masculino como un simple escenario de fondo para vanagloriarte de lo súper rebelde e indomable que eres. Así que, para terminar, solo me queda dejar una pregunta en el aire a la autora y a quienes compran ese discurso. ¿De verdad crees que esa libertad y esa desobediencia de la que tanto presumes es una conquista puramente tuya? ¿O es el lujo que te permiten los hombres y mujeres que a lo largo de la historia sí han estado dispuestos a morir por ti? Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, escríbeme un comentario para saber qué piensas y nos vemos en el próximo vídeo.